Terminamos entonces la introducción al modelado. Hasta el momento hemos venido trabajando en el modo objeto y vamos a pasarnos al modo edición. En el modo edición entonces vamos a ver que una forma, cuando la tengamos seleccionada, vamos a poder entrar a seleccionar vértices, que son cada uno de estos punticos que están acá. También podemos seleccionar bordes o podemos seleccionar caras. Cada uno de estos tres tiene un modo de selección. Está en la parte superior izquierda, dice aquí seleccionar vértices, seleccionar bordes o seleccionar caras. El comando del atajo rápido es 1 para vértices, 2 para bordes y 3 para caras, con los números que están encima de la Q, W y la E. 1 para vértices, 2 bordes, 3 caras. También, entrando al modo edición, vamos a ver algunas herramientas que tenemos aquí por este costado. Las principales serían extruir. Entonces, en este caso, si presionamos aquí la herramienta de extrusión, vemos este gizmo. El comando sería la tecla E para extruir. Podemos bloquear también alguno de los ejes si queremos extruir en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, que sería arriba y hacia abajo. Podemos hacer combinaciones, es decir, presionar E y luego S para extruir hacia adentro. ¿Sí? Primero extruí, luego escalé. También se puede mover, rotar y escalar. Tenemos la herramienta de biselado. Para esto voy a sacar desde aquí E para extruir y voy a colocar por acá. Voy a seleccionar este borde y voy a utilizar este que dice biselado. El comando es control B. Si presiono control B, entonces voy a poder biselar con el scroll de la ruedita o la ruedita central, el scroll de la misma ruedita. Puedo entonces agregarle más segmentos o menos segmentos según lo que necesite. Y si de pronto no tengo ruedita central o está fallando, entonces voy a suponer que está de esta manera. En la parte inferior izquierda, por aquí se nos desprende la opción de, bueno, más bien las opciones de acuerdo a la transformación que hayamos realizado. En este caso podemos ajustar segmentos, podemos decirle si son los vértices o los bordes los que se han biselado. ¿Sí? En este caso, si queremos suavizar solamente los vértices, pues suavizaría de esta manera. También tenemos aquí, bueno, los segmentos, como un tamaño más o menos, lo que estaba intentando mover hace un rato. En la parte de abajo, y esta parte es bien interesante, en la parte de custom o la personalización, hay algunos presets de este biselado. Para que se me pueda ver de pronto mejor ese biselado, voy a añadir más segmentos. Aquí voy a poder verlo. Aquí en este ancho voy a dejarlo en 0 y aquí voy a empezar a ajustarlo. ¿Sí? Por ejemplo, ya puedo ajustar ese. Aquí en el preset también tenemos una cornisa. ¿Sí? Igual podemos ajustarle, quitarle o ponerle más o menos segmentos. Tenemos esta otra opción como una corona. Y por último, la de steps. Esta es la manera más práctica y sencilla de hacer escaleras aquí en el modelado. Tenemos luego la herramienta de Loop Cut, que es para hacer cortes. Si la selecciono, entonces voy a poder ver una línea amarillita con la cual voy a realizar cortes en bucle. En estas caras, que no puedo hacer el bucle completo, lo puedo hacer de manera así como en vertical, pero aquí en este horizontal, por ejemplo, no lo puedo hacer. Y la razón es porque los loops o los bucles los considera cuando las caras tienen 4 vértices. Si hay una cara que no tiene 4 vértices, el loop cut no lo ejecuta hacia esa cara. Es decir, aquí por ejemplo lo hace de esta manera, en vertical, pero aquí no. ¿Por qué? Porque aquí esta cara tiene muchos vértices. Aquí por este ladito voy a decirle con la herramienta de selección, seleccione esta cara. Entonces esta cara aquí tiene 33 vértices. No es una cara de 4 vértices o un quad, sino que es un n-gon o se conoce como n-gon. Y el loop cut entonces llega hasta donde encuentra una cara con o sea que no, una cara que no tenga 4 vértices, hasta ahí llega el loop cut. También puede pasar si agregamos por ejemplo una esfera dentro del modo edición. Por ejemplo, aquí presiono Shift A y voy a añadir esta UV Sphere. Voy a colocar por acá.
Ese loop cut entonces llegará hasta donde encuentra una cara triangulada, en este caso las caras de los polos, la parte superior y la parte inferior de la esfera. Hasta ahí llegará el loop cut. Esto pues tenerlo presente porque en algunas ocasiones si queremos hacer un corte en bucle pues tenemos que considerar que hasta ahí llegaría, y pues eso de pronto puede limitar algunas opciones que pudiéramos tener. El comando para hacer el loop cut es control R. Hacemos el corte, si podemos desplazarlo, en este caso lo voy a desplazar hasta aquí. Y aquí en la parte de abajo también tengo algunas opciones para aumentar o disminuir la cantidad de cortes, que también se puede ajustar cuando presione el scroll. Podemos decirle que sea suavizado si queremos suavizarlo, en el caso que tengamos más cortes por ejemplo y suavizamos, podemos hacer como más redondeada la transformación, el factor, que tan al borde, en este caso le he dejado un poquitín por aquí por el borde. Si dejo por ejemplo uno solo y lo dejo aquí en la mitad, dos aquí con el even, fíjense cómo intenta mantener como esta superficie, esta cara, ¿sí? Tratando como de mantener un poco esa otra geometría. Aquí podemos, digamos, pueden ir mirando, checando. Si lo hacemos aquí con el smooth, en el sphere, intentar hacer como una forma un poco más redondeada. Por defecto está esta opción. Podemos suavizar, agregar más cortes. Seguido de esto tenemos la herramienta cuchillo, que con esta herramienta entonces podemos hacer cortes, digamos de vértice a vértice. Voy a utilizar la herramienta de selección para poder visualizar desde aquí, de clic hasta aquí por ejemplo, de clic, luego con enter puedo entonces aplicar ese corte. Voy a hacerlo por ejemplo aquí desde esta vista, voy a presionar, dar clic aquí y voy a arrastrar hacia abajo para hacer un corte así en vertical. Doy enter y ahí está el corte, me crea los vértices, pero solamente digamos en la cara que estaba viendo. Si quiero un corte que atraviese toda la geometría, es decir, habilitando el rayos X con Alt Z, doy clic aquí y arrastro, pero antes de dar nuevamente el clic aquí presiono la tecla C. Ahora sí doy clic, luego doy enter y ahora sí voy a tener el corte en todas las caras, o más bien creando tanto en la cara de la parte de atrás como en la parte de adelante. También puedo hacer un corte, o digamos que hacer como una pausa en el corte, es decir, voy a hacer un corte de esta manera, así este recuadro, y con clic derecho hago como si suspendiera o pausara digamos un momento el corte, y ahora quiero hacer de esta manera, aquí clic derecho, aquí y aquí clic derecho para como levantar pues el cuchillo, porque si doy clic así nada más entonces seguiré haciendo como más cortes. Entonces no quiero suspender o pausar un momento ahí o levantar el cuchillo, pues dar clic aquí, doy enter y aquí tendría de esta manera esta superficie deformada. De hecho esta forma es muy común y es muy utilizada en el desarrollo, en la creación de personajes, hacer ese cortecito así como lo hice. Estas herramientas serían como las principales, de pronto las más básicas que vayamos a ver. Hay más herramientas, pero no quiero andar en cada una de ellas, más adelante iremos viendo. Y de momento esto sería como esta pequeña introducción a la parte de del modo edición, y pues para hacer un personaje vamos a empezar a utilizar estas herramientas. Para este ejercicio propongo que se realice un modelo de personaje. Para ir un poco más al fondo con el ejercicio quiero plantear este modelado. Voy a dejar el link en la descripción para que puedan visualizar de Pinterest esta referencia, me pareció bastante interesante. Es un modelo muy low poly, pero tiene una técnica de pintura bien interesante. Quisiera que a partir de esta referencia pudiéramos crear nuestro propio personaje, estilizarlo y poderlo pintar un poco más a cómo está esta referencia, o con esta referencia como guía. Dicho todo esto, voy a irme por aquí y me voy a ir a un archivo nuevo. Este que está por aquí, les dejaré en el link de la descripción un drive en donde podrán descargar esta referencia que tiene color. La saqué de Pinterest, también voy a dejar el link en la descripción. Y también van a encontrar allí las referencias. En el caso tengo referencias así de la forma frontal, de la vista lateral con colores o blanco y negro.
Cualquiera de igual manera pues las podemos ubicar, ya las vamos a ubicar para poder entonces tener nuestro personaje y una guía un poco más acercada a las proporciones, ¿vale? Para ello, una vez descargadas las imágenes, voy a quitar todo lo que esté en la escena. En este caso este cubito no lo necesito. Si tienen luz o cámara, las pueden quitar o ocultar de momento, ya que no vamos a utilizar ninguna de estas. Primero podríamos cambiar aquí este outliner, que se llama outliner. Este iconito lo podemos cambiar por este que dice Image Editor, y aquí le podemos dar clic en abrir para buscar la referencia, o podemos arrastrar la imagen de referencia, principalmente la de color. Esto nos ayudará a comprender de pronto un poquito mejor y tener la imagen aquí para poderla visualizar. Las referencias entonces desde la vista frontal con el 1 del teclado numérico. Desde esta vista entonces voy a tomar la referencia, la que dice front, y la voy a arrastrar y colocarla aquí. La voy a ubicar aquí centradita y paradita más o menos en donde está el X. Para que la imagen me quede completamente centrada, entonces tendré que guiarme más o menos por la línea que hay. Esta línea que tiene el personaje, si vemos también está más o menos por la cabeza. Viene una línea y esa línea está recta como hasta aquí, hasta el abdomen. Realmente abajo del cinturón ya no está completamente recta, entonces voy a tratar de colocarla aquí justo en donde atraviesa alineando el eje Z con la línea que atraviesa el personaje. Esto nos sirve como guía para poder tener de pronto unas proporciones un poquito más acertadas. Si necesito entonces nuevamente el outliner, voy a ver aquí entonces esta referencia, se llama Empty. También voy a habilitar por aquí desde el filtro, coloco esta opción que me permite seleccionar o no seleccionar las imágenes. En este caso ya no quiero que esa imagen se pueda seleccionar para que no me va a estorbar al momento de realizar el modelado. Desde la vista lateral, aquí veo que está la imagen, voy a colocar entonces la referencia que se llama Side o la del lado, ¿no? Para agarrar y colocarla más o menos por aquí centradita. En este caso el centro sería esta parte en donde está aquí como el hombro, podríamos decir, ya que como el personaje no está completamente proporcionado adelante y atrás, voy a tomar como referencia esta linecita del hombro, más o menos colocarla como por ahí, digamos como que quede cruzando en el caso esta parte del hombro. Y en el eje Y, en este caso, ya aquí vemos que está prácticamente sobre el piso. Si quieren realmente ajustarla, podríamos bajarla un poquitín, más o menos ahí, y tendríamos entonces esto. Resulta que cuando estábamos colocando la imagen desde la vista, en este caso ortográfica, tenemos que ir ahora a las propiedades. Voy a nuevamente habilitar la selección de las imágenes, y en las propiedades de imágenes tengo que decirle que me habilite la vista también en perspectiva. Selecciono la otra, digo perspectiva, y ahora sí podré visualizar las imágenes. Para poder visualizar la imagen ahora por ambos lados, entonces tendré que decirle aquí que me muestre en ambos lados. Me mostraría la imagen entonces como en un gris. Aquí podríamos decirle también que me muestre solo desde cierto punto de vista. En el caso del front, por ejemplo. Aquí, para tenerlo así en gris, o como teníamos entonces por defecto con este back y este también en back. Así solamente podremos visibilizar la imagen desde la vista frontal y en el caso desde la vista lateral. Estas imágenes entonces vamos a ajustarlas, voy a seleccionar las dos al mismo tiempo y le voy a decir aquí con las transformaciones que se haga desde el cursor 3D que está aquí en el centro para poder escalarlas. Ya que el tamaño de la imagen es realmente grande, podría por ejemplo colocar un cubito y este cubito colocarlo aquí en el centro. Esto que acabé de hacer con este comando Shift Q ocurre porque en el menú objeto tengo un add-on que me permite colocar el origen en la base del objeto.
Este también lo dejaré en el link de la descripción, lo pueden descargar, ahí está en Gumroad. Ahí entonces encontrarán el plugin, lo instalan, van al menú, una vez lo descarguen, van al menú Preferences, Edit Preferences, en Add-ons, van a buscar aquí una flechita o la opción de instalar desde el disco, buscarán el add-on, por aquí lo tengo, Set Origin to Base, lo habilitan aquí con el check. Y así entonces en el menú objeto les aparecerá este que dice Set Origin to Base. Lo que hace es colocarme el origen en la base del objeto y colocarlo sobre, en el caso, en el eje Z le coloca un valor 0. La forma manual sería con el objeto seleccionado, ir al modo edición, seleccionar con caras la cara de la parte de abajo, colocar el cursor 3D ahí con Shift S, Cursor to Selected, volver al modo objeto, ir al menú objeto, configurar origen, origen al cursor 3D y aquí decirle 0, Enter, y esa sería la ruta larga. Pero con el add-on sencillamente damos clic ahí y automáticamente tendríamos el origen en la base. Ahora, este cubito mide 2 metros, lo que quiere decir que nuestro personaje, si queremos que mida 1,70, si 2 metros está más o menos hasta aquí, 1,70 sería hasta aquí aproximadamente. Lo que quiere decir que tendríamos que escalar nuestra imagen para tenerlo hasta ese punto. Así que vamos a seleccionar las dos imágenes así, y como tenemos la transformación desde el cursor 3D, vamos a escalarla. Para poder visualizar a través de, podemos activar el rayos X y escalamos lo suficiente como para tener aproximadamente 3 cuadritos que quede como de 1,70 aproximadamente el personaje. Este cubito ya no lo necesito, lo puedo eliminar, me servía como guía para poderme ubicar. Los 2 metros estarían entonces hasta esta línea que se alcanza a notar un poquito más marcada. Y aquí tendríamos, si fuera hasta aquí nada más, más o menos 1,70 en el personaje. Ahora sí, con las imágenes ya ubicadas de referencia, voy a bloquear las imágenes y nuevamente me devolveré al Image Editor para tener aquí esta referencia de color, aunque realmente más adelante será cuando lo vayamos a utilizar, pero en la medida que empecemos a modelar empezaremos a ver todas estas partes. Ahora, aquí entonces quise sacar la referencia digamos como con las geometrías para poderlas visualizar. Voy a agregar aquí un cilindro. Este cilindro le voy a decir aquí que tenga 12 vértices. Igual aplicaré el comando Shift Q. De hecho, para personalizar el comando le podemos dar clic derecho y decirle asignar el comando rápido. Y aquí cuando nos salga esta opción presionaremos Shift más Q o el comando que ustedes deseen para habilitar esta opción de configurar el origen a la base. Presiono el comando y aquí entonces tendría centrado el cilindro y con el origen ahí. Nuevamente le cambio aquí la opción porque como tenía el cursor 3D le diré la que viene por defecto, que es Median Point, y haré el escalado. También puedo habilitar la herramienta de mover para poder visualizar el gizmo. Ahora, aquí voy a tratar de ubicar el cilindro más o menos por aquí. Si necesito el rayos X, con Alt Z o con esta opción para habilitarlo. Y aquí le daré más o menos el tamaño hasta aquí. Desde la vista lateral entonces podría acomodar un poquitín mejor esto, creo que más o menos ahí estaría bien. Ya lo que hay que hacer es entrar al modo edición y empezar a hacer los ajustes respectivos. Entro al modo edición con Tab, voy con 1 para la selección de vértices y voy a seleccionar estos 3 que están aquí en la parte del frente. Voy a presionar G y luego Y para moverlos hacia adelante, más o menos hasta ahí. Voy a hacer un corte aquí en horizontal, control R para hacer un corte ahí. Y lo voy a tratar de ubicar de esta manera. En este caso trataré de mantener la parte de atrás más o menos fiel a la referencia. Voy a agarrar esto de aquí, nuevamente con la herramienta de mover. Haré el ajuste respectivo por aquí. Y esta parte también, entonces voy a mover estos vértices de aquí arriba, más o menos hasta ahí.
Esto también lo subiré, lo puedo rotar un poquito para darle la forma. Control R nuevamente para hacer un segundo corte aquí. Y en este caso, esta parte nuevamente será la que voy a desplazar. La parte de atrás trataré de dejarla un poquitín recta. Aquí tiene una pequeña curvatura. Puede ser algo así. Aquí en la parte de abajo, control R, y haré también un corte por este costadito, y aquí le daré esta pequeña puntica que me genera aquí ese pequeño doblez, para tener entonces aquí los otros vértices por acá. Le daré control R, haré un corte aquí en vertical y otro por aquí, control R, y también otro aquí en vertical. Voy a seleccionar los dos presionando alt clic sobre el borde, ¿sí? Como sobre esta parte, para que me seleccione todo este loop. Y ahora aquí también shift alt clic para seleccionar este otro loop, y lo voy a escalar en X un poquitín para darle esa forma redondita que tenía. Como vemos, aquí hay una pequeña doblez hacia adentro, entonces selecciono estos dos que están por este costado. Los muevo un poquito, no los estoy escalando, sino que los estoy moviendo un poquito en el eje X. Y ahí tendríamos la primera formilla de nuestro modelo. Luego aquí esta parte, selecciono esto, voy a presionar E para escalar, y luego para extruir, E para extruir, luego S para escalar, más o menos hasta ahí. Nuevamente E para extruir hacia arriba. Voy a sacarla hasta aquí, hasta arriba, y luego sí la voy a rotar un poquito con R. Aquí ajusto más o menos la referencia. Ahí vamos. Y la parte interna, para hacer la parte interna podría utilizar el I para insertar caras. Y en esta parte realmente aquí hay como una cavidad, se alcanza a notar un poquitín esa cavidad que hay. Entonces le dije I para insertar las caras, ahora le digo E para extruir en el eje Z. Presioné Z dos veces, ya que inicialmente me coloca el eje local o el eje de la normal, pero realmente necesito es el eje Z de la escena para poderla bajar en este sentido. Y aquí podríamos dejarlo así, yo creo que de momento estaría bien así, de pronto no tan abajo, un poquitín más arribita. Y aquí tendríamos la primera botita. Para que nuestro modelo entonces tenga el mirror, lo que vamos a hacer es primero tendríamos que crear una figura base en el centro, como para tener una orientación, o colocar el origen de la forma en el cero, aquí en el cero de la escena. Ok, de momento voy a seguir modelando así, ya después le colocaré el mirror y le ubicaré la cabeza como el objeto referente para hacer el mirror. Entraré nuevamente al modo edición, y aquí voy a agregar desde aquí un nuevo cilindro. Este cilindro tendrá unos 8 vértices, ya que si vemos las piernitas pues tienen un poquito menos de geometría, no están tan definidas. Así que así, ya como estamos en modo edición, voy a colocar el cursor 3D ahí, Shift S, Cursor to Selected, y voy a añadir un cilindro. Fíjense que cuando añadimos en modo edición no nos aparecen otras formas o sea, nos va a quedar aquí como una forma, como si esto fuera un solo objeto. No le dije que fuera aquí. Voy a colocar el cursor 3D aquí y voy a añadir, así en modo edición, voy a añadir un cilindro. Este cilindro entonces tendrá 8 vértices y lo voy a escalar para colocarlo aquí más pequeñito. Este será entonces el huesito. Aquí, para poderse uno acercar con el punto del teclado numérico, hacemos un zoom in para poder hacer ese zoom in. Ya estando aquí, entonces empezaré a ajustar por acá, escalaré en Z para hacer un poquito más largo, más o menos ahí. Voy a quitar la selección de los vértices de abajo con control sostenido y arrastro para quitar selección. Ya puedes habilitar el rayos X.
escalar una vez con E, otra vez para escalar, extruir. Aquí también voy a hacer más o menos estos mismos cortes que estaban ahí. Aquí en esta parte la selecciono, presiono S para escalar y hacer esta forma así redondeadita. De pronto aquí en este caso la puedo hacer más pequeña. Lo mismo acá y aquí. E para extruir y tendríamos de esta manera. Desde la vista lateral entonces tenemos que la rodilla tiene una pequeña flexión hacia adelante, entonces voy a seleccionar estos bordes con Shift Alt Click, estos loops. Voy a mover un poquitín hacia adelante. Este también tiene como una pequeña rotacióncita aquí hacia atrás, o sea, no es como del todo completamente recto, es algo así es la formita. Vamos a escalar esto un poquito más y esto también, moviéndolo un poquitín hacia abajo, por ahí. Y desde la vista frontal, entonces no solamente está inclinado un poquitín hacia adelante, como generando aquí un pequeño doblez, sino que también está un poquitín inclinado hacia adentro. Entonces rotaré hacia adentro. Y si quiero, digamos, seguir moviendo como en esa misma dirección, tendría que utilizar esta que dice en dirección de las normales. Y aquí con el eje Z podría seguir desplazando en ese mismo eje. Escalar un poquitín aquí arriba, creo que es un poquitín más pequeño. Y dejaré hasta ahí la piernita. Creo que aquí arriba en la pierna ya no había nada más. Lo voy a dejar un poquitín más arriba, entonces por aquí. Creo que ahí no habría nada más. Hasta ahí tendríamos entonces la primera parte, que sería la pierna izquierda del personaje. Bien, vamos a continuar. En este caso voy a continuar con el cinturón que está por aquí. Entonces voy a colocar el cursor 3D en el centro de la escena, o más bien de una vez lo voy a colocar por aquí con Shift y clic derecho, coloco el cursor 3D por acá. Me voy a ir al modo objeto para tener esto como un solo elemento. Aquí estaría nuestra piernita y voy a agregar desde aquí un cilindro. Este cilindro, como ya lo habíamos configurado hace un rato, de 8 vértices, así lo vamos a dejar. Voy a escalar, me voy a acercar con el punto del teclado numérico y escalo en Z. El cinturón como tal tiene una pequeña inclinación hacia atrás. Si la miramos, bueno, es que aquí no alcanzamos a visualizar muy bien, pero tiene una pequeña inclinación hacia atrás. Voy a escalar esto en X y voy a darle esa pequeña rotación con R. Rotaré un poquitín hacia atrás y creo que hay que bajarla un poquitín más. Escalar en Z. Escalar en el Z. Bueno, aquí tengo la opción de las normales. Puede ser en el Z local, que si lo tenemos en esta global, si le damos escalar en Z, se empezará a escalar diferente. Sin embargo, si estamos con la transformación global y presiono S y luego Z, me marca el eje como debería escalarse. Sin embargo, si vuelvo a presionar la Z, fíjense que se cambia de la transformación global a la transformación local. La local es la que necesitamos para que no se nos deforme de una manera extraña la geometría. Creo que aquí hay que escalarlo un poquitín más. Vamos a hacerlo más grandecito porque si me queda como muy pequeño, algo así, y bajamos más o menos hasta ahí. Esta sería como la referencia para el cinturón. Aquí hay que hacerlo más pequeño, entonces me voy a darle la transformación local, ¿sí? O si voy a escalar en el eje Y, entonces escalar en el eje Y, pero tengo que verificar que la línea esté de esta manera, que sería el eje local, o cambiar aquí por la transformación local. Tendríamos de esta manera, hagámoslo un poquitín más a la referencia, coloquemos aquí en el eje X un 0 para que quede completamente centrado y tendríamos más o menos de esta manera el modelado.
por ahí yo creo que estaría bien. Este objeto que está aquí en el centro me sirve ya como referencia, ya que no voy a tener, digamos, un desfase para hacer el mirror. Entonces selecciono la pierna, me ve los modificadores, le digo aquí agregar modificador y utilizaré la opción que dice Generate Mirror. Con el cuentagotas voy a seleccionar este que sería el cinturón y aquí ya tendríamos el mirror de la pierna. Voy a continuar aquí con esta parte del cinturón, como con esa hebilla. Nuevamente daré Shift A para agregar un nuevo cilindro. Lo voy a dejar así de los 8 vértices. Lo voy a escalar y lo voy a rotar en X 90 grados para tener de esta manera. Creo que de hecho debería tener un poquito más de geometría, pero bueno, dejémoslo así de momento. Vamos a colocarlo aquí adelante y también vamos a rotar un poquitín, como más o menos viene el cinturón. Aquí nuevamente haré con la transformación local un escalado, en este caso el Z, ya que el Z es la flechita que me aparece aquí para poder hacer la transformación, y voy a ubicarla por aquí. Y ahora entonces añadiré la parte interna. De hecho creo que este circulito, este cilindro era como de 12 vértices. Dejémoslo de 12, perdón, cambiémosle aquí a dejarlo de 12. Voy a continuar entonces con la parte de la hebilla. Entonces para ello voy a agregar en el modo objeto, voy a agregar un nuevo cilindro y en este caso le diré que sea de 12 vértices. Voy a rotar en X 90 grados el objeto. Aquí le dije rotación en X 90 grados. Voy a escalarlo y acercarme aquí más o menos para que me quede de esta manera. Verificaré que esto también esté centrado conforme también al cinturón, y desde la vista lateral voy a ajustar escalando en el eje Z y voy a rotar un poquitín más o menos como está rotado tanto en la referencia como el cinturón, ¿no? El cinturón también venía con esa pequeña rotación, algo así. Voy a mover aquí, recuerden que tenemos la transformación local, y entrando en el modo edición puedo realizar un corte en este vertical. Selecciono este loop o esta cara que está por aquí, cualquiera de las dos opciones me sirve. Seleccionar la cara y voy a escalar para hacerlo un poco más pequeño, para que me encaje un poquitín más con el cinturón. En la parte de adentro, como vemos en la referencia, hay también un pequeño círculo, entonces selecciono la cara del frente y para insertar caras, y luego voy a presionar E para extruir en el eje Z, así hacia adentro un poquito, para que me quede marcadita la geometría de esta manera. Voy a hacer un poquitín más grande la forma, más o menos ahí tendríamos ahí ya el modelado sencillito de esa hebilla. Voy a continuar ahora con el vestido del personaje. Nuevamente, o bien puedo basarme en este cilindro, que de hecho aquí creo que deberíamos seleccionar estas dos caras al mismo tiempo. Voy a presionar I para insertar caras. Y voy a presionar ahora clic derecho y le diré Loop Tools. Si no les aparece este Loop Tools, entonces vamos a Edit, a Preferences, y en Add-ons vamos a buscar Loop para que nos salga aquí este Loop Tools. Lo habilitan y cuando presionemos clic derecho podemos ver que tenemos esta opción de Bridge para crear un puente entre la selección de la cara de la parte de abajo con la de arriba, y ahí tendríamos esa parte así en vacío. Con esa selección que tenemos ahí podemos duplicarla, ya que nos sirve para crear también desde aquí la siguiente parte, que sería aquí como la parte de la falda o el vestido del personaje, la túnica, más bien es una túnica.
Entramos al modo edición, voy a seleccionar solamente estos vértices, voy a moverlos hacia abajo y luego los escalo para darle más o menos el tamaño de la falda. Fíjense que aquí ya va encajando más o menos con la referencia, lo cual está bien. Voy ahora a seleccionar estos vértices de la parte superior, los voy a mover para que queden dentro del cinturón. Escalo con E y voy a escalar en el eje Z. Voy a dejarlo hasta aquí, luego otra extrusión en el eje Z para crear esta de aquí arriba. Y por último E para extruir, Z para bloquear el eje Z. Y aquí voy a escalar solamente en el eje X para hacer un poquito más ancha esta parte. En la parte de abajo sí escalé a nivel general, pero aquí solamente en el eje X para que solamente en esta dirección hacia lo ancho se pudiera escalar. De esta manera vamos dándole ya forma al vestido del personaje. Por último, aquí esta sección voy a colocarle aquí una parte, un planito puede ser, para crear como este pequeño detalle que tiene aquí colgante. Entonces, así en modo edición voy a agregar un plano, le digo RX90 para rotar en el eje X 90 grados, habilitando el rayos X con Alt Z, y con la transformación global voy a empezar a mover y a escalar la forma para tener aquí este pequeño detalle. Lo voy a dejar más o menos como es de la mitad del cinturón y bajaré aquí lo suficiente para llegar hasta la referencia. Voy a darle R para rotar y voy a presionar S para escalar un poquito y acomodar aquí ese detalle. Ahora vienen los cortes, presionaré control R. Esta sería la falda, entonces voy a hacerle dos cortes más o menos como está acorde a la referencia, y voy a seleccionar estas dos caras que están aquí, las voy a mover un poquito hacia adelante ya que no quiero que se me traslapen las geometrías, y las voy a acomodar rotando un poquito y moviendo hacia adelante. Ahora nuevamente control R, desde la vista frontal habilita el rayos X, control R, aquí veo que hay dos cortes. Ahí más o menos están los dos cortes de la geometría, y aquí en este último arriba podemos colocarle un pequeño corte. Aquí no lo muestra, pero dejémosle un corte adicional ahí. Tendríamos entonces la primera parte, lo que serían las piernas y el vestido, bueno, al menos una parte del vestido del personaje. Voy a ir guardando el documento ya que es necesario guardarlo, entonces lo guardaré por aquí en una carpeta que se llama Calaquita. Aquí le llamaré Calaca 2, ya que ya tenía una hecha donde saqué las referencias. Listo, una vez guardado el documento, continuaremos en el siguiente video.